Por la mañana, Tú mi carro guía, buen Señor. por la mañana, Tú mi carro guía, buen Señor. para tu día me voy a alistar, Señor, por Señor. la mañana, Mi carro guía, buen Señor. por la mañana, Tú mi carro guía, buen Señor. Para tu día me voy a alistar, Señor, Señor. ¿Estás listo, mi hermano? Oh, sí. ¿Estás listo para el viaje? Oh, sí. ¿Quieres ver a tu Jesús? Oh, sí, te espero sobre el carro, pues ya quiero partir. Por la mañana, Tú mi carro guía, buen Señor. Tú mi carro guía, buen Señor. Para tu día me voy a alistar, Señor, Señor. ¿Estás lista, mi hermana? Oh, sí. ¿Estás lista para el viaje? Oh, sí. ¿Quieres ver a tu Jesús? Oh, sí, te espero sobre el carro, pues ya quiero partir. El día nunca olvidaré. Vamos por siempre con el buen Señor. Él mis pecados perdonó. Vamos por siempre con el buen Señor. Yo me angustiaba en el mal, Vamos por siempre con el buen Señor. mas me salvó mi buen Jesús. Vamos por siempre con el buen por Señor. la mañana, Tú mi carro guía, buen Señor. mañana, Mi carro guía, buen Señor. Para tu día me voy a alistar, Señor, Señor. Con él iré. Mi carro guía, buen Señor. Con él iré. Tú mi carro guía, buen Señor. Con él iré. Tú mi carro guía, buen Señor. Mi buen Señor. paru paru taruru, paru taruru, paru paru taruru, Una vez más oscureció y el sol se fue del corazón. Yo ya no puedo soportar sentir la falta de mi hogar. Oré a Dios en aflicción, a Él abrí mi corazón. Fue cuando alguien me tocó, era Jesús quien me habló. Y solo un poco más, solo un poco más, porque ya te iré a buscar. Hay amor real, hay un río de paz, hay un cielo que será mi hogar. Una vez más amaneció el sol de fe en mí nació. Y cuando pienso en desistir, Jesús me llama y dice así:
será mi hogar. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo los llama. Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy honor, con gratitud mi Dios. El sol brillante ya salió, camino en su luz, del Salvador es símbolo, del magno Rey Jesús. Los cielos cuentan al que cree la gloria del Señor, la llama viva de la fe y alientan el amor. En la mañana eterna, pues, contigo cuando esté, yo del Cordero y de Moisés el himno entonaré. Tengan todos ustedes un feliz sábado. La verdad que han sido unos himnos hermosos los que hemos cantado. Son parte de la alabanza a nuestro Señor, y quizás en días de cuarentena, donde puedes estar pasando por momentos angustiantes, momentos de ansiedad, de tristeza, de soledad, es bueno poder cantar para poder, en primer lugar, despejarnos, focalizar nuestros pensamientos en otra cosa. Y qué mejor que
llevar y vincular nuestros pensamientos a Dios, porque Dios es el dador de la vida, Dios es el dador de bendiciones, Dios es el dador de ayuda. Comenzamos este nuevo culto de nuestro distrito saludando a las iglesias y a los hermanos de nuestras iglesias, de estas 4 iglesias tan queridas: Parque Udave, Lanús Oeste, Monte Chingolo y Valentín Alsina. Y también saludamos a aquellas visitas que se hayan conectado en esta mañana. Les voy a dejar un desafío que tiene que ver con conectividad. Te desafío a que durante esta semana te puedas poner en contacto con un hermano de iglesia que hace tiempo que no hablas. Por lo menos que hace una semana que no hablas. Si no hablas desde que comenzó la cuarentena, mucho mejor. No nos olvidemos que somos parte de la iglesia y que si bien hoy en día no nos estamos viendo físicamente, tenemos que seguir manteniendo estos lazos. ¿Por qué? Porque no solamente va a ayudar al otro a que se sienta acompañado en esto, sino que de alguna manera yo me voy a sentir acompañado por el otro. Es una situación que podemos generar en este llamado virtual, donde nos podemos ver cara a cara a través de alguna videollamada, de algunos mensajes o de un llamado telefónico simplemente, donde podemos seguir teniendo estos vínculos que los perdimos como los entendíamos antes. Será una nueva forma de vincularse, pero quizás con este plus de resistir al aislamiento de alguna manera y poder luchar por mantener los lazos no solamente de amistades o seres queridos, sino mantener lazos de iglesia que van más allá de las paredes de la institución ediliciamente hablando. Sin más, vamos a comenzar con una oración, el culto y el resto de las partes de esta manera. Padre y Dios nuestro que estás en el cielo, te doy gracias porque nos podemos conectar, podemos hablar con vos, para pedirte especialmente por el Espíritu Santo, para que caiga en nuestras vidas, Señor, para que nos conduzca hacia Cristo. Te pedimos que por su obra podamos entender el mensaje y por su obra este mensaje no haya sido de una persona, sino de Dios mismo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pero antes de el culto para los más grandes, sabemos que está el culto para los más chicos. Así que voy a invitar a que puedas ver te voy a invitar a que puedas ver el culto, porque en el día de hoy hay un culto muy, muy especial. Dejad venir a los pequeños. Dice Jesús, Que vengan a mí los pequeñitos. pues de ellos es el reino de Dios. Ven a Jesús, Ven a Jesús, ven a Jesús, ven a Jesús. blancos y morenos, grandes y pequeños. Ven a Jesús, Ven a Jesús, ven a Jesús, ven a de los Jesús. niños es el reino de Dios. Bueno, muy feliz sábado, hermanos. Muy buenas. Estamos acá con mi amigo Dionisio. Vamos a contarles el relato para ustedes, los chicos. Tonangui también. Sí, para vos también, Dionisio. ¿Se acuerdan la historia? ¿Vos te acordás, Dionisio? La historia de la otra vez. La historia de Jacob y Esaú. Sí, es verdad, la historia de Jacob y Esaú. ¿Te acordás cómo había terminado? Jacob escapando del hermano. Es verdad, Jacob escapando del hermano. Muy bien. Así que bueno, vamos a continuar la historia. Jacob tuvo un encuentro muy interesante con el hermano. No, bueno, con el hermano no. Con alguien más después del hermano. Jacob estaba escapando. ¿Con quién se encontró? ¿Te acordás que se encontró con un ángel? Después tuvo un sueño especial. Oh, sí, yo quiero soñar. Bueno, para soñar hay que dormir. Pero eso no es el tema de Dionisio. Vamos a hablar de qué pasó después de ese sueño. Porque Dios le dijo que de Jacob iba a ser una gran
nación. Qué lindo, yo quiero. ¿Qué querés? ¿Ser una nación? Bueno, ser una nación es como ser un país. Ah, no, entonces no. No, claro, no, ¿qué tiene que ver? Ser una nación, ser una gran persona, una persona reconocida. Yo soy conocido. Bueno, no importa. Eso no es el tema de hoy. Pero Jacob se escapó. ¿Y se acuerdan dónde se escapó? ¿Se acuerdan? ¿Vos te acordás? A la familia de la madre. Claro, a la familia de la madre. Muy bien. ¿Y qué pasó? ¿Sabes lo que le pasó a Jacob? Ni idea. ¿Habrá sobrevivido? Y bueno, esperemos que haya sobrevivido. Si no, no tenemos historia. Lo que pasó es que Jacob empezó a caminar, imagínate, caminar muchos días. ¿Qué pasó? Estará cansado. Muy bien, ¿qué más? ¿Tendrá hambre? Sí. ¿Tendrá sed? Tendrá sed, o sea, caminando, escapando, viendo qué hacer. ¿Cómo te lo imaginás? Cansado, flaco. ¿Tendría bien huir? Sí, bueno. Sí, me vendría bien huir, pero no es la idea del tema. O sea, estará bueno uno estar bien con el cuerpo, pero no huyendo de un familiar. Ah, bueno. Así que bueno, no es la idea de hoy. Así que bueno, estaba cansado y ¿sabes con quién se encontró? ¿Con quién? Se encontró antes con el ángel, que ya lo dijimos. Después se encontró con un ángel que peleó. Se encontró con un sueño, con un lugar donde durmió. Y después se encontró con una chica. ¡Wow! Y sí, con una chica. Se encontró con una chica y resultó que conocía a Labán. ¿Se conocían entre todos? Y sí, se conocían entre todos. Entonces le dijo, estoy buscando a la familia de tal, de mi mamá, a la familia de Labán. Y resulta que al final esta chica lo encontró y lo llevó. Ah, qué chiquito era. Sí, bueno, no es que era chiquito del mundo, pero justo nosotros sabemos que Dios lo acompañó y lo guió. Ah, claro. Si no, mucha suerte. Claro, no creemos nosotros en la suerte. Sabemos que Dios lo guió hasta ese momento. Entonces, ¿qué pasó después? ¿Te imaginás? No, ni idea. Claro. Resulta que Jacob empezó ¿a qué? A trabajar con Labán, con su tío. ¿Y saben lo que pasó? El corazón de Jacob fue flechado. ¿Y se murió? No se murió. Fue flechado, es una forma de decir. Como que se enamoró. Se enamoró, estaba contento, dice que la Biblia que empezó a trabajar y como le gustaba a una de las hijas de Labán, dice que le parecía poco tiempo. ¿Sabes cuánto tiempo trabajó? Una semana. No, una semana es muy poco. Imagínate, tenés que trabajar por alguien que te enamoraste, por alguien que amás. 2 semanas. No, 2 semanas es muy poco, o sea, un poco más. Quizás no sabemos si fue un poco mucho, pero bueno, esto lo dejamos a criterio de cada uno. Trabajó 7 años. ¡Wow! Es un montón, ya era viejo. Sí, bueno, cuando empezó, digamos que cuando empezó era joven y todavía no era tan viejo. Pero trabajó 7 años ¿sabes por quién? Por la hija menor. ¿Sabes cómo se llamaba? ¿Cómo? Raquel. Ah, claro. Entonces trabajó 7 años por Raquel. El día de la noche de bodas, ¿se conocieron ellos? Sí, bueno, supongamos que esos 7 años, aparte de trabajar para Labán, Jacob pasó tiempo con Raquel. Y sí, si no, imagínate. Claro, se conocieron, se gustaron, se casaron. Entonces Labán organizó el casamiento. Pero no sabes lo que pasó el día del casamiento. Ustedes no sé si saben, chicos. Pasó algo muy malo. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Quieres saber? Sí, bueno, ahí te voy a contar. ¿Qué pasó el casamiento? En el casamiento de Jacob, ¿sabes lo que pasó? Después de la noche, imagínate. Todos comieron, estaban todos cansados. Aparte, acordate que la fiesta duraba muchos días. ¿Sabes lo que pasó? En la noche de bodas, en vez de Labán darle a la hija, le dio a la otra hermana. ¿A quién le dio? Le dio a Lea. ¿Quién es Lea? Lea es la hermana mayor de Raquel. Y entonces, y bueno, imagínate, Jacob se despertó el otro día y se dio cuenta que se había casado con la otra hermana, que él no quería. Uy, ¿por qué no prendió la luz? Bueno, prender la luz no es tan fácil, porque estamos hablando de una historia que pasó hace más de 1000 años. Muchos miles de años atrás. Entonces no puede prender la luz. Uy, qué mal. Y sí, imagínate, o sea, lo engañaron. Pero ¿viste cómo le engañaron? ¿Te diste cuenta?
La fiesta, la oscuridad, la comida. ¿No te hace acordar algo? Sí, ahora que lo pienso. Así fue como Jacob engañó a su padre. Claro, así fue como Jacob engañó a su padre, es verdad. Le dio de comer, espero que esté lleno, en la oscuridad porque el papá no podía ver. Claro, entonces imagínate, lo engañó de la misma forma que le había engañado a su padre. Ese Labán, sí, Labán también era bastante ahí traicionero. Pero ¿sabes lo que pasó después? Jacob no se rindió. Nunca se rindan, sigan sus sueños. Bueno, tranquilo. No se rindió y dijo a Labán, bueno, está bien, me engañaste. Pero estoy dispuesto a trabajar 7 años más por tu hija Raquel. ¿7 años más? Increíble. Sí, 7 años más, Dionisio. 7 años más por la otra hija. Así que, ¿cuántos años fueron? Uy, no sé matemáticas. Bueno, sumá 7 años por Lea y 7 años por Raquel. ¿Cuánto da? 14 años. 14 años por la hija. Así que imagínate qué tan enamorado estaba Jacob. Y encima ahora no sabemos que si le va a dar la hija o le dice, no, imagínate, tengo una hija más que nunca te mostré. No, será muy, muy tramposo. Ese Labán traidor. Bueno, sí. Labán era un poco traidor, pero bueno, no nos olvidemos que Jacob estaba escapando del hermano justamente porque también había engañado a su padre, ¿o no? Es verdad eso, buen punto. Así que bueno. Todo bien, se casan, Labán finalmente le da a Raquel. Pero hay alguien que todavía no mencionamos, que es muy importante en esta historia. ¿Qué decía Dios sobre Jacob? Uy, no sé. ¿Estará contento, triste? ¿Cómo estará? No sé. ¿Sabes que Dios siempre acompañó a Jacob a pesar de qué? ¿Qué hacía Jacob? A veces decía siempre todo bien y a veces alguna que otra se mandaba. Sí, es verdad. A veces alguna que otra se mandaba. Pero aún así, Dios siempre estuvo con Jacob. Y a pesar de eso, ¿saben lo que pasó? Jacob prosperó. Tuvo familia, le fue bien, crió las ovejas y empezó a enriquecerse de un montón de aspectos. Tenía muchas vacas, terrenos, familia, todo. En todo lo que podía ir bien, Dios lo prosperó. Oh, ¿y eso que era un traidor? Sí, bueno, y eso que fue un traidor, un mentiroso. Pero aún así, Jacob se arrepintió. Pero ¿sabes lo que hizo una vez? ¿Qué hizo? Porque iba a estar todo el día con Labán. Bueno, digamos que estaba todo el día con Labán. Pero un día Labán se fue a hacer sus cosas, se ausentó un tiempo. Y cuando volvió Labán, se dio cuenta que Jacob se fue. Se fue con sus hijas, con su familia, con sus bienes. Se escapó. ¿Y a dónde fue? Ni idea, a Egipto. ¿Por qué Egipto? Siempre se va en Egipto. No, bueno, siempre se va en Egipto, pero no es la historia de hoy. Se volvió para su casa. ¿Y Esaú? Y Esaú, imagínate. Imagínense, chicos. Si se quedaba con Labán, después de quererlo traicionar, imagínense, Labán no estaría muy contento. Pero ahora decía, bueno, voy a volver. Pero está mi hermano Esaú. Así que imagínate, Dionisio, qué dilema. Volver con Labán, que Labán lo vivía estafando, o volver con el hermano, que el hermano lo quería directamente matar. ¿Qué hacía Jacob? Ni idea. Imagínate. ¿Vos qué hubieras hecho? Me quedaba en el medio. Bueno, te quedás en el medio, pero no. Jacob quería volver con su familia. ¿Y sabes lo que pasó? Ni idea. Se encontró de vuelta con Dios. Pero ¿sabes cuándo vamos a saber eso? Hoy no, la próxima vez. Así que chicos, si quieren saber cómo termina el relato de Jacob, no lo vamos a ver hoy. Lo que sí tenemos que entender hoy, que estamos acá viendo con Dionisio, ahí está. Lo que sí vamos a ver es que cuando confiamos en Dios, ¿qué hace Dios con nosotros? Siempre nos cuida. Es verdad, siempre nos cuida. Aunque a veces nos mandemos alguna que otra macana. Aunque a veces nos mandemos siempre alguna macana. A veces hacemos las cosas medio mal. Dios siempre nos cuida. Siempre hay que volver a Él. Y siempre hay que confiarle a Él. Así que bueno, ¿te gustó la historia? Al final eran toda una familia de traidores. Sí, bueno. O sea,
eran todos medio traidores, medio engañadores, medio mentirosos, pero aún así, fíjate que Dios eligió a Jacob. Ah, claro. ¿Y te acuerdas cómo se llamó Jacob a partir de ahí? Israel. Claro, o sea, fíjate que Dios usó una persona como Jacob para ponerle nombre a su pueblo. Así que fíjate si Dios no puede hacer un plan con cada uno de nosotros. Eligió una persona mentirosa, engañadora, hizo una gran nación, hizo su nación, su pueblo, partiendo de Jacob. Así que Dionisio, espero que te haya gustado el relato. Me encantó, quiero saber más. Bueno, para saber más, ahora vamos a tener el sermón y después vamos a tener los otros sábados, los otros días vamos a tener más relatos. Hoy quiero. Así que nos vemos. Feliz sábado, hermanos. Feliz sábado. Chau, chau. Adiós. Ven a Jesús, Ven a Jesús, ven a Jesús. blancos y morenos, grandes y pequeños. Ven a Jesús, ven a Jesús. Ven a De los Jesús. niños es el reino de Dios. De los niños es el reino de Dios. La verdad que una sorpresa para los chicos esta historia contada por un personaje muy especial, por Dionisio, un amigo de la casa ya. Pero antes de pasar al sermón para los adultos, podríamos decir, que en realidad es para toda la familia también, voy a invitarlos a ver y a disfrutar de una parte especial musical. No quiero vivir un día más sin estar en tu presencia. No quiero vivir un día más sin derramar mi corazón. Preciso de tu amor en mí, que transformes mi vivir. No quiero mis caminos ya seguir, quiero depender de ti. Dame un corazón distinto, un corazón sencillo, que te anhele de verdad. Un corazón sincero que no tenga miedo para ir donde tú vas. Dame las palabras que no sé decir. Quiero dar amor como me amaste a mí. Servirte a ti, mi Jesús, es lo que quiero hacer día a día. Servirte a ti, mi Jesús, es lo que quiero yo para mi vida. Servirte a ti, mi Jesús, es mi gran deseo, y hacer lo mejor que puedo para que otros puedan verte, para que otros puedan ver. Es real en mí, eres verdad. Es real en mí, es real, oh, que estás en mí, eres mi paz. Es real, oh, ese amor por mí, por mí. Me das vida, me das paz, me das fuerza y seguridad. Puedo hoy cantar feliz, pues tú me das una razón para vivir. Ya no tengo de qué temer, pues tu mano me va a sostener. Vine a trabajar en la causa
todo corazón. Vine a cantar y a encontrar a las personas que buscan al Señor. Vine hasta aquí a rendirme a tus pies. Vine a ayudar porque mucha es la mies. Vine a encontrar esas perlas preciosas de Dios. Soy parte de la misión. Si un sueño se detiene o lo imposible te ha dejado inmóvil, no olvides que en la lucha el buen guerrero se vuelve más fuerte. No te metas, desafío, no te rindas aunque todo esté perdido. No desistas ni decaigas, porque tienes de tu lado al vencedor. Él te sostiene por su gracia cada día. Confía 100% en su poder. Sos hijo del gran rey. Y como un niño sostenido de su padre, confía ciegamente sin dudar. No te enfoques en la dificultad. Sabe que te respaldará, te sostendrá una vez más. Él te sostiene con su gracia cada día. Confía 100% en su poder. Sos hijo del gran rey. Y como un niño sostenido de su padre, confía ciegamente sin dudar. No te enfoques en la dificultad, sino en quien te respaldará, te sostendrá una vez más. Jesús te sostendrá una vez más. Feliz sábado, queridos hermanos. Qué alegría es que podamos estar juntos en este sábado especial como distritos reunidos en esta transmisión. Agradecemos también por las hermosas partes especiales, tanto para los niños como la ofrenda musical que pudimos escuchar en el día de hoy. Y ahora sí, a preparar nuestro corazón para poder meditar en la palabra de Dios. Antes de abrir la palabra de Dios, me gustaría recordarles algunas cosas a los hermanos, ¿sí? Hoy a las 8 de la noche comenzaremos una semana especial que se llama Vivir en Positivo. Esta semana la vamos a llevar a cabo junto con 3 pastores distritales más, ¿sí? El pastor distrital de Boedo, el pastor de Mar del Plata y el pastor de Monte Grande Sur, con un énfasis especial en la parte emocional. Todos los días nos va a estar acompañando una psicóloga o un psicólogo y la mitad de la programación va a estar destinada a hablar de los aspectos emocionales, ¿sí? Y luego una breve reflexión al final. Por eso te motivo a que puedas invitar a tus amigos, a aquellos que tal vez necesitan escuchar este mensaje o que los atrae los temas emocionales porque están sufriendo algunos de estos males tan comunes el día de hoy, a que lo invites porque la programación tiene un énfasis para invitar a nuestros amigos, no es tanto para nosotros, sino para nuestros amigos, pero también te invitamos a participar porque siempre aprendemos algo más acerca de los profesionales y de la palabra de Dios. Nunca está de más la repetición. Así que los esperamos hoy a las 8. Bien, dicho esto, te invito a que puedas preparar tu corazón y agarrar tu Biblia, ¿sí? Allí donde estás. Yo sé que en el hogar a veces es complicado, ¿sí? Tener una actitud de reverencia porque no estamos acostumbrados. Antes decíamos, el sábado voy a la iglesia y me preparaba, pero ya pasaron tantos sábados sin ir a la iglesia
que, como repetimos vez tras vez, hoy la iglesia es nuestro hogar. Y tenemos que preparar nuestro corazón, tenemos que preparar nuestro espíritu y tener una actitud de adoración para que el Señor también pueda hablarme en mi hogar. Por eso te invito que hoy, cuando diga los textos bíblicos, los busques conmigo, los podamos leer juntos, y de esa manera no sea un sermón que escuchamos de fondo mientras miramos el celular, sino podamos escuchar atentamente lo que Dios tiene para decirnos hoy, porque creo sin lugar a dudas que en cada mensaje el Señor tiene un mensaje especial. En cada sermón el Señor tiene un mensaje especial para vos y para mí, para darnos en todo el tiempo en que la persona designada va a exponer la palabra de Dios. Por eso te invito en esta hora a abrir la palabra de Dios en el libro de Habacuc, ¿sí? Hoy nos vamos a centrar allí, como bien decía el título, a pesar de todo, nos vamos a centrar en el libro de Habacuc, en un libro que es muy cortito, tiene solamente 3 capítulos y es una incógnita para muchos teólogos el libro de Habacuc. Primeramente porque no tiene ninguna referencia de en qué marco histórico sucede lo que Habacuc escribe. Aunque los teólogos dicen que posiblemente Habacuc vivió y su ministerio profético se desarrolló en el último periodo del reinado de Manasés y en los primeros años de Josías, ¿sí? Eso es lo que suele decir la erudición. Nosotros lo tenemos sumamente solucionado a esto, porque en el libro Profetas y Reyes, Elena de White los enmarca allí, justo en el final del reinado de Manasés, ¿sí? Allí. Y muchos dicen que posiblemente Habacuc fue contemporáneo al profeta Nahum, aunque Elena de White, cuando cita textos de Habacuc, también cita textos de Sofonías, así que podemos creer que ellos también estuvieron cerca en ese sentido. Pero bien, más allá de eso, lo importante es lo que nos quiere decir el libro de Habacuc, cuál es el mensaje que tiene para nosotros hoy, ¿sí? Vamos a leer juntos Habacuc capítulo 1, ¿sí? El versículo 1 dice: la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Y aquí me quiero detener un segundo, ¿sí? Porque lo que Habacuc dice suena muy, pero muy raro, ¿sí? ¿En qué sentido? Un profeta comienza su libro cuestionando a Dios. Y vamos a leer el versículo 4, que no alcanzamos a leer. El versículo 4 dice: por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Vemos un profeta cansado, ¿sí? Una persona, un devoto de Dios que sin lugar a dudas ha orado, ha esperado en Dios, le ha pedido cosas a Dios, quería respuestas de Dios que no las estaba hallando. Y luego de un periodo de no conseguir respuestas de Dios hacia incógnitas que parecían muy lógicas, se cansa y ahora busca a Dios ya para reprocharlo. Y les hace 2 preguntas a Dios, en un tono que podemos decir, en un tono muy alto para acercarse a Dios. Le pregunta: ¿hasta cuándo, Dios? ¿Y por qué? ¿Hasta cuándo y por qué? Y tal vez muchos de los que hoy me están escuchando, de los amigos que vemos que están conectados, alguna vez le han preguntado a Dios: Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me haces ver iniquidad?, le dice Habacuc a Dios. ¿Por qué? Y es más, Habacuc estaba
en este momento, ¿sí?, de la historia, enojado por la situación que él estaba viendo. Él veía que había violencia, que había saqueos, que había iniquidad, y el texto bíblico dice que él veía que la ley de Dios estaba siendo debilitada, que moralmente el pueblo de Dios no estaba bien. Y le dice: Dios, ¿cuándo vas a actuar? ¿Qué más tiene que suceder para que vos actúes? Y tiene mucho sentido el texto bíblico cuando vemos en el contexto de el reinado de Manasés. Allí en Segunda de Reyes, capítulo 21, vamos a leer rápidamente Segunda de Reyes, capítulo 21, lo que dice acerca del reinado de Manasés la Biblia. Sé que muchos de ustedes conocen y saben que Manasés fue uno de los peores reyes que tuvo, ¿sí?, el pueblo de Judá. Dice la palabra de Dios en el segundo libro de Reyes, capítulo 21, versículo 3, que Manasés volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal e hizo imágenes de acera, como había hecho Acab. Siguió el ejemplo de estos profetas, estos reyes que habían hecho lo malo delante de Dios, y dice que él adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. O sea, todo lo que se podía adorar que no fuera Jehová, Manasés se encargó de rendirle culto y adorarlo. Y dice el texto bíblico que hizo algo peor. Versículo 4, edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Edificó altares paganos en el templo de Dios, ¿sí? O sea, la perversión de Manasés fue muy grande. Y el versículo 6 nos muestra el corazón y la mente perversa de Manasés. El versículo 6 dice: pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Y el siguiente texto dice que puso una imagen de acera en el templo de Dios. O sea, no solamente que adoró y rindió culto a todo, que puso imágenes paganas dentro del templo de Dios, sino que pasó a su hijo por fuego. O sea, entregó en sacrificio a su hijo a Moloc, ¿sí? Esa era la deidad que pedía sacrificio humano de primogénito, que era la deidad más perversa, ¿sí? Muy pocos reyes llegaron a esta perversidad. Pero como si esto no fuera poco, ¿sí?, el texto bíblico dice que él puso encantadores y adivinos para que le enseñen al pueblo a seguir a estas deidades paganas. Pero el texto sigue, ¿sí?, y dice, déjenme que lo encuentro por allí, versículo 16, miren lo que dice: aparte de esto, como si esto fuera poco, fuera de esto, Manasés derramó mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado, con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. O sea, la situación que se vivía en la época de Habacuc, en el reinado de Manasés, era terrible. No solamente porque religiosamente el pueblo de Dios estaba perdido, sino que el adorar a deidades paganas lo había llevado, como siempre sucede, el alejarse de Dios, a moral y éticamente estar tan pervertidos que la sangre dice que manchó todo Jerusalén de un extremo al otro. Por eso Habacuc, y vamos a volver a Habacuc capítulo 1, él dice: ¿hasta cuándo voy a ver violencia, Señor? Y tú no vas a hacer nada. ¿Hasta cuándo voy a ver iniquidad, destrucción, saqueo, contienda? Salías a la calle en el tiempo de Habacuc y no sabías si volvías, como ahora, ¿no? Ahora que está el coronavirus, ustedes vieron que los ladrones y los asesinatos no paran, ¿sí? No tiene que ver con una cuestión de cuarentena o tráfico de gente, ¿sí? La violencia
y la inmoralidad siguen y cada vez aumenta más. Por eso Habacuc se acerca a Dios y le pregunta: Señor, ¿por qué y hasta cuándo va a suceder eso? Y en un tono de reproche decir: Señor, ¿por qué no actúas? Tu ley está siendo mancillada y debilitada en tu pueblo. ¿Por qué no actúas? Y tal vez este sentimiento de Habacuc, muchos de los que hoy estamos escuchando este tema lo tenemos, ¿sí? Pensamos: Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿por qué todo me pasa a mí? ¿Por qué permites que esto suceda? ¿Hasta cuándo van a pasar todas estas cosas? Tal vez alguien enojado dice: ¿hasta cuándo esta cuarentena que económicamente me tiene mal? ¿Hasta cuándo no voy a poder abrazar a mi hijo o a mi papá? ¿Hasta cuándo tengo que soportar todo esto? ¿Por qué Dios, si existís, no haces algo? ¿Sí? Habacuc confiaba que Dios existía, pero por alguna razón no podía entender por qué Dios no actuaba. Y ahora lo sorprendente es que el Señor le responde a Habacuc. Y aquí tenemos una lección, ¿no? No importa en qué tono, no importa de qué forma. Cuando nosotros buscamos a Dios, el Señor responde. Y en el versículo 5 y 6 está la respuesta de Dios, en realidad desde el versículo 5 hasta el 11. Pero la respuesta de Dios es aún más incierta para Habacuc, porque le dice: miren entre las naciones, y en realidad literalmente les dice, el texto bíblico dice: miren menospreciadores entre las naciones, y vean y asómbrense, porque haré una obra en vuestros días, que aunque cuando se os contare no la creeráis. Este texto bíblico lo usó Pablo en Hechos 13:41 y lo tradujo así, ¿no? Miren menospreciadores, que va a suceder algo, que voy a hacer una obra, que cuando te la cuenten no la vas a creer. El Señor le dice a Habacuc: mira, yo voy a actuar, yo no voy a dejar que esto suceda para siempre, pero lo que yo voy a hacer, cuando te lo cuenten, y ahora que te lo cuento, no lo vas a creer y no lo vas a poder entender. Y en el versículo 6 le dice lo que va a suceder. Dice: yo voy a levantar a los caldeos, nación cruel y presuntuosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Y dice: y ellos se van a levantar y los van a destruir. Ese va a ser mi juicio por el pecado que ustedes están haciendo. Y ahí Habacuc se agarra la cabeza porque dice: Señor, yo me estoy quejando porque mi pueblo es perverso, porque hay violencia, porque hay saqueo, porque hay inmoralidad, porque no siguen tus caminos. Y ahora vos me decís que la solución que vos tenés a esto es levantar a los babilonios para que nos vengan a destruir. En ese tiempo Babilonia no era una potencia mundial, ¿sí? La potencia mundial era otra, ¿sí? Ahora, Habacuc dice en este momento, y los textos desde el versículo 12 al versículo 17, Habacuc protesta y dice: Señor, vos no sos limpio de vista y de corazón para ver iniquidad. ¿Cómo vas a permitir que alguien justo o más justo que otro caiga en las manos del impío? ¿Cómo vas a permitir que los caldeos, que son más impíos que nosotros, nos destruyan? No podemos morir. Señor, no puedes hacernos esto, ¿sí? Y ahí el versículo 13 dice: ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? ¿Por qué? Y aquí hay otra reflexión, ¿verdad? Muchas veces cuestionamos a Dios. Y cuando Dios nos responde y nos da los por qué, tampoco los entendemos. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y finitos. Luego el Señor, en el texto bíblico, le responde a Habacuc, ¿no? Porque Habacuc protesta y dice: Señor, no puede ser. Tú no puedes usar para hacer justicia a alguien más pecador que nosotros. No nos podés castigar con nuestro pecado usando a alguien más pecador que nosotros. Y en el capítulo 2, versículo 1, dice el texto bíblico: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja.
vemos a un Habacuc caprichoso, ¿sí? Con una actitud hermosa, de decir, yo voy a velar, voy a orar, y hasta que tú no me respondas no voy a parar. Y podemos decir que es una actitud hermosa, sí, pero también tiene capricho, porque a veces que Dios, la respuesta es el silencio, ¿sí? Y también eso es una respuesta. No tenemos por qué forzar las respuestas de Dios. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, ¿sí? Hay todo un movimiento, ¿sí? De pensar que yo puedo orar y el Señor sí o sí me tiene que responder. En realidad no tiene base bíblica esto, ¿sí? Porque la palabra de Dios es la respuesta. Y allí están la mayoría de las respuestas para nuestras preguntas existenciales. Dios puede respondernos de manera sobrenatural, pero Dios también tiene que callar, puede callar. Porque yo soy criatura y Él es creador. Yo no puedo obligarlo a que Él me responda cuando tal vez Él no quiere, o la respuesta ya está aquí, ¿sí? Cierro paréntesis. Habacuc dice, Señor, yo voy a esperar a que vos me des una respuesta, porque la explicación que vos me diste, yo no la entiendo. Y ahora dice el versículo 2 que Jehová le dijo al profeta, Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardare, aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Cuál es la respuesta de Jehová a Habacuc? Escribí lo que te acabo de decir porque eso es lo que va a pasar. Lo entiendas o no, eso es lo que va a suceder. Y encima lo reprende con mucho amor, con ese amor que Dios tiene para con nosotros que somos cabeza dura muchas veces, caprichosos, egoístas, orgullosos, que le exigimos a Dios cuando tendría que ser al revés. Jehová le dice a Habacuc, escribí, porque aunque tarde un poco, esto va a suceder. Y sucedió. Los babilonios vinieron y destruyeron a Jerusalén. Pero en el versículo 4, con amor le tiró la oreja el Señor a Habacuc, porque todos los comentadores bíblicos y los teólogos se ponen de acuerdo en dos cosas, ¿sí? Que el versículo 4 tiene primero implicancia y aplicación hacia el profeta, y segundo, que la mejor traducción sería aquel cuya alma no retrocede ni se enorgullece, más el justo por la fe vivirá. Por eso el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 10, desde el 34 al 38, si mal no recuerdo, dice, el que retrocede no le agradará mi alma, mas el justo por su fe vivirá, porque estaba traduciendo y repitiendo las textuales palabras de Habacuc. Dicho sea de paso, este es un versículo clave en la teología paulina, ¿no? El justo por su fe vivirá. Aunque puntualmente Pablo lo utiliza para hablar de justificación por la fe, cuando en realidad de lo que Habacuc quiere hablar aquí es de confianza. Es el que retrocede, el que desconfía, el que comienza a desconfiar de Dios e intenta encontrar todas las respuestas que no existen para la mente finita, se pierde. Esa es el alma que no es recta, ¿sí? El alma que se enorgullece, ¿sí? Pero el justo vive por su fe. El justo vive confiando en que Dios va a actuar, en que Dios es el soberano, en que Dios es el que va a obrar, ¿sí? Y hay una cita de Elena de White que quiero leerte, que dice lo siguiente, ¿sí? Dice, la fe que fortaleció a Habacuc, porque al final Habacuc terminó cambiando, ¿sí? Y entendiendo. Y a todos los santos y justos de aquellos tiempos de prueba intensa, era la misma fe que sostiene al pueblo de Dios hoy. En las horas más sombrías, en las circunstancias más amedrentadoras, el creyente puede afirmar su alma en la fuente de toda luz y poder, día tras día, por la fe en Dios,
puede renovar su esperanza y valor. El justo en su fe vivirá. Querido hermano, tal vez no tengas todas las respuestas. Tal vez hay cosas que teológicamente te excedan y no puedas entender. Tal vez hay situaciones en la vida que sucedan que no tienen respuesta y que lo único que tal vez sale de nuestro corazón es ¿por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué sucede esto? Si hay un Dios en los cielos, ¿por qué no actúa? El alma que confía en Dios vive por la fe y la certeza y la seguridad de que Dios es amor y que Él dirige todo. Y el texto sigue y Dios dice, yo sé cómo son los babilonios, yo sé cómo son los caldeos, lo impío que son, que adoran imágenes, que son dados al vino, y para ello también va a haber su retribución. No te preocupes, Habacuc. Pero el texto termina, sí, el capítulo 2 en el versículo 20 diciendo más, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y muchas veces usamos este texto para hablar de reverencia en el templo. Pero este texto no habla de eso. Este texto habla de que Dios está en su templo. Y cuando Dios está en su templo, en la teología del Antiguo Testamento, tiene que ver con que Dios está haciendo juicio, con que Dios está actuando, con que Dios está activando y tiene una parte activa en los sucesos de este mundo, ¿sí? Habacuc sentía que Dios estaba estático y no estaba actuando. Y Dios le dice, le recuerda, yo estoy conduciendo los hilos de este mundo. Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Habacuc, mejor guarda silencio. Porque aunque te cuente los planes que tengo, no los vas a entender. Pero confía que son los mejores. Yo estoy actuando, voy a hacer juicio, voy a hacer justicia y voy a hacer misericordia y voy a proteger, cuidar a aquellos que viven por fe y confiados en mí. Querido amigo, querido hermano, tal vez tenés la misma actitud que Habacuc, preguntas sin respuesta, situaciones que te exceden. El Señor te dice, yo estoy en mi santo templo, estoy juzgando y dirigiendo todos los eventos de este mundo, aunque algunas veces no parezca. Y aunque si te lo explique, como se lo explicaba Habacuc, no lo entiendas, confía, tenés fe. Y Habacuc entendió, Habacuc escuchó, Habacuc se dio cuenta de que Dios estaba allí. Por eso hay otra cita que quiero leerte que dice lo siguiente, el tiempo de espera puede parecer largo, el alma puede estar oprimida por las circunstancias desalentadoras. Puede caer al lado del camino muchos de aquellos en quienes se puso confianza. Pero con el profeta que procuró alentar a Judá en un tiempo de apostasía sin parangón, declaremos con confianza, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. El Señor está dirigiendo todo. El Señor está dirigiendo este mundo. El Señor tiene un plan y el Señor está dirigiendo tu vida. Confía. Viví por la fe. Y en el capítulo 3 pasa algo hermoso. Parece que otra persona escribe el capítulo 3, no el profeta Habacuc que escribió el capítulo 1 y que protestó en el capítulo 1 cuando escuchó la respuesta de Dios y que en el capítulo 2 le dice, Señor, respondeme porque no entiendo. En el capítulo 3 vemos un profeta que estuvo delante de la presencia de Dios y que su mente cambió. Porque como dijimos al principio, aún cuestionando, aún sin entender, aún exigiendo, anda delante de Dios. Porque cuando vos vas delante de la presencia de Dios, tu mente va a cambiar. Tu vista finita y limitada se va a cruzar con la mente y los planes ilimitados y eternos de Dios. Y siempre allí hay un cambio. Siempre allí hay un cambio. Y en el capítulo 3
hay un poema, una canción que Habacuc escribe, y por eso algunos creen que Habacuc, el profeta Habacuc, podría haber llegado a ser un sacerdote, ¿sí?, de los que oficiaban en el canto, ¿sí?, un sacerdote cantor, un levita cantor, pero no lo sabemos con exactitud. Dice el versículo 1, capítulo 3, versículo 1, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y la primera parte del versículo 2 nos habla de un cambio de esquema mental. Escuché tu palabra, Señor, y temí. Y reverencié, y adoré, y me postré, y reconocí que tus planes son lo mejor. Que mejor que las cosas se hagan a tu manera y no a la mía. Pero Señor, te pido una cosa, aviva tu obra, aviva tu pueblo, levántalo, porque está mal. No protesto más, solo te pido un reavivamiento. Ojalá podamos tener esa oración cada uno de nosotros, ¿no? No la primera oración de Habacuc, sino esta segunda. Aunque cualquiera de las dos que sea, por lo menos tengamos una oración delante de Dios. Y en el versículo 3 hasta el versículo 17 hay una visión de la segunda venida de Jesús. Y es hermoso porque el Señor le regala a Habacuc una visión de cómo finalmente va a terminar y de cómo el juicio de Dios es a favor del pueblo de Dios y que el Señor está guiando todo, que no pasa por alto el mal, que Él se va a levantar, que Él va a obrar, que no hay nada que esté sucediendo que no esté dentro del plan de Dios. Y de manera poética Habacuc lo dice. El versículo 3 dice: Dios vendrá desde Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Y aquí me quiero detener. Hay una visión casi apocalíptica, ¿sí? Y muchos de los textos que seguiremos leyendo se aplican a muchos textos del Apocalipsis. Habacuc ve la segunda venida de Jesús y la recrea. Dice: su gloria cubrió los cielos. El resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Habacuc en esta escena recrea y ve a Jesús. Cuando Cristo Jesús venga en su segunda venida, que muy pronto pasará, vendrá a hacer juicio a las naciones. Vendrá a retribuir y a pagar a aquellos que se levantaron en contra del pueblo de Dios. A castigar a aquellos que no solamente no obedecieron a Dios, sino trabajaron en contra de la obra del Señor. Pero también vendrá para salvar. Y dice el texto bíblico que rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Habacuc, en medio de la visión hermosa de la segunda venida, pone foco en su vista en las manos de Jesús. Y ve en las manos de Jesús que en el medio de sus manos había un brillo más grande que en toda esa escena brillosa. Y dice que allí estaba escondido el poder. Lo que el profeta vio fueron esas marcas de la cruz. Y allí estaba escondido, y allí está escondido el poder del cielo. ¿Qué poder? El poder para salvar. Allí están las aras de nuestra salvación. Allí está el pagaré de la deuda saldada por tu pecado y el mío. Y por esas marcas, Cristo Jesús puede volver a buscar a su pueblo. Hay una cita de Elena de White hermosa en referencia a esto que está en el conflicto de los siglos. Dice: el profeta, al contemplar a Cristo en su gloria, dice: su resplandor es como el fuego y salen de su mano rayos de luz. Y allí mismo está el escondedero de su poder, en sus manos, y sus costados heridos, de donde
manó la corriente purpurina que reconcilió al hombre con Dios, allí está la gloria del Salvador. Allí mismo está el escondedero de su poder, poderoso para salvar. Por el sacrificio de la redención, fue por consiguiente fuerte para ejecutar la justicia para con aquellos que despreciaron la misericordia de Dios. Y las marcas de su humillación son su mayor honor. A través de las edades eternas, las llagas del Calvario proclamarán su alabanza y declararán su poder. Querido hermano, dice que esas marcas es la mayor gloria del cielo, es la mayor gloria de Jesús, porque por esas marcas que evidencian el sacrificio hecho por la humanidad pecadora, Jesús puede venir a salvarnos. Y el texto es hermoso, allí estaba escondido su poder y el Señor se levanta y viene y dice que sí, en su rostro hay mortandad, se sacuden los montes, ¿sí? Hace justicia con aquellos que no se entregaron al Señor. Pero dice el versículo 12 del capítulo 3 de Habacuc: con ira hollaste a la tierra, con furor trillaste a las naciones. Versículo 13: pero saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Y me encanta esto. Jesús se levanta y vuelve para buscar a su pueblo, para buscar a su ungido. Es su pueblo especial, aquellos que lo esperan, aquellos que vivieron por fe en medio de un momento terrible de la historia. Así como Habacuc, el pueblo de Dios en el tiempo del fin vivirá situaciones terribles. Pero tenemos que recordar y vivir por la fe sabiendo que el Señor se levantará, que Él volverá y que vendrá a buscar a su pueblo, a su ungido. Ese pensamiento hace que todo cambie. Las preguntas y las quejas quedan a un lado y el cristiano vive por la fe. El cristiano vive por la fe. Por eso Habacuc termina diciendo: ya no me importa tanto lo que suceda. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto de los olivos y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ahora estuve delante de tu presencia. Ahora sé que tú volverás y harás justicia. Ahora sé que lo tuyo, Señor, no es algo temporal, sino es algo eterno. Ahora sé que tú te vas a levantar. Y así como dice Daniel capítulo 12, versículo 1, te vas a levantar para buscar a tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Y eso me da paz. Y eso responde mis preguntas. Y dicho sea de paso, el libro de Habacuc es las respuestas a esas preguntas sin sentido, o mejor dicho, a esas preguntas sin respuesta que muchas veces nos hacemos. Y cuando pienso en Habacuc y en el cambio de mente que Habacuc tuvo, porque de ver de manera pesimista, de no poder encontrar una respuesta y una solución positiva a todo lo que estaba sucediendo porque todo a su alrededor era oscuro, a un profeta que alaba y magnifica el nombre de Dios y dice: no importa lo que suceda, yo voy a alabar el nombre de Dios porque sé que Él es mi salvación y Él va a venir a salvar a su pueblo y Él está gobernando las naciones y la historia de este mundo está en sus manos. No importa lo que suceda, yo lo voy a alabar. Cuando pienso en eso, recuerdo una historia. Y yo quiero, en el poquito tiempo que me queda, porque ya sé que pasó más de media hora, presentarte a una familia que conozco y a una persona, ¿sí? Y creo que nos va a servir mucho esta pequeña historia que te quiero contar, ¿sí? Quiero presentarte. Allí está Maga y Jorge, ¿sí? Tuve la bendición de conocerlos, ¿sí? Cuando colporté, ellos viven hoy actualmente en Lago Puelo, ¿sí?
un lugar allí en Chubut hermoso, un paraíso. Los que alguna vez fueron saben de lo que les estoy hablando. Está allí cerca de la Ruta 40, dentro del circuito de los 7 lagos. Tuve el privilegio de colportar allí, ya no me acuerdo, creo que fue 2013, si mal no recuerdo, 2014 por allí, en un verano, ¿sí? En Lago Puelo no hay iglesia y recuerdo que se habían hecho allí los arreglos para que un colportor pudiera ir a la casa de la familia Salazar, de Jorge y Maga. Y allí fui yo, a vivir a la casa de una familia adventista en un lugar a donde no hay iglesia. La iglesia más cercana es la del Bolsón, a donde van Maga y Jorge actualmente. Y nunca me voy a olvidar el primer día que llegué. Lago Puelo es así de chiquitito, con mi bolso en diciembre. Y llegó, me acuerdo que estuve ahí como una horita esperando, porque Jorge, que venía con el auto a buscarme, y Maga estaban haciendo compras. Y cuando llegué, entré, y apenas entré al auto y guardé el bolso, percibí algo raro. Pero yo pensaba esto: voy a vivir 2 o 3 meses con esta familia, tengo que empezar con el pie derecho, ¿sí? De alguna manera, y romper el hielo. Y me acuerdo que subí, había un poquito de silencio. Jorge es un hombre muy amable, y la vi a Maga que tenía un gorro, y no pude dilucidar bien su rostro y su cara, pero yo noté que había una diferencia de edad entre Jorge y Maga, y que Maga no había bajado del auto. Y hago esas preguntas que no se tienen que hacer, ¿sí? Y entonces le pregunto a Jorge: ¿ella es tu mamá? Y Jorge me mira y dice: no, ella es mi esposa. Empezamos muy mal, y yo sé que Jorge y Maga están mirando el sermón hoy, y les pido perdón porque creo que nunca les pedí perdón por eso, pero me puse de todos los colores y dije: qué mal que empecé. Y Jorge y Maga, ¿sí? Voy a seguir con la historia. Viven en un paraíso, en un lugar hermoso, y yo les agradezco porque me permitieron vivir ahí con ellos. Ellos viven dentro del Parque Nacional Lago Puelo, ¿sí? Es una de las primeras casas, así que el fondo de la casa de Jorge y Maga es el lago, ¿sí? Y el parque. Recuerdo que con Nico, su hijo, a veces cortábamos camino por atrás, íbamos hasta el lago algún domingo a estar por allí, a disfrutar de ese paraíso. Nunca vi un cielo tan estrellado como las noches que dormí y viví allí en la casa de Maga y Jorge. Pero Maga, hace más de 20 años, le diagnosticaron una enfermedad que se llama esclerodermia sistémica progresiva, hace más de 20 años. Y por eso cuando yo la vi por primera vez pensé que era la madre de Jorge en vez de la esposa, ¿sí? Muy mal lo mío. Y es una enfermedad muy, pero muy complicada. Muy complicada. Yo por allí anoté 2 o 3 cositas. Pueden llegar a estar mal. Después me va a corregir Maga. Es una enfermedad autoinmune multisistémica, en la que hay un aumento de actividad en los fibroblastos, resultando en un crecimiento anormal de tejidos conectivos. Esto provoca daño vascular y fibrosis, ¿sí? Y la fibrosis ocurre en la piel, ¿sí? Y tienen grandes problemas gastrointestinales, ¿sí? Se desconocen las causas de estas enfermedades, pero dicen que pueden ser un conjunto de causas. Pero lo que sí tiene esta enfermedad es que ataca a todo el cuerpo y produce varios síndromes y genera una destrucción del cuerpo, ¿sí? No quiero meterme en un terreno que no conozco, pero por lo poquito que entiendo es como que el cuerpo se empieza a boicotear solo. Y cuando yo llegué a la casa de Maga y Jorge me di cuenta de que esta enfermedad era complicada. Y ellos me empezaron a contar desde apenas llegué cuál era la situación, ¿sí? Y cómo ellos vivían a causa de esta situación. Y que ellos en realidad vivían en el norte y vinieron para el sur para poder mejorar la situación de Maga por el clima, ¿sí? Esta enfermedad produce, por lo que ayer me dijo Maga, 3 síntomas o 3 síndromes, ¿sí? El primero se llama síndrome de Raynaud o Raynaud, no sé cómo se pronuncia,
pero lo que produce es que las arterias no irrigan la sangre de la mejor manera posible y entonces en todas las extremidades tienen un frío extremo, no el frío que tal vez tienen la mayoría, sino un frío que hasta llega a generar tumores. Y yo recuerdo que estábamos en el verano en la casa de Maga y ella quería estar cerca de la estufa cuando hacía tal vez 25 grados, ¿sí? Porque produce eso. Y hay otros 2 síndromes más que por allí los escribo, que generan situaciones muy complejas, ¿sí? En el estómago y también problemas en los huesos, ¿sí? Como reuma y algunas situaciones más complejas. Yo le pedí permiso a Maga para mostrarle una foto de cómo ella está hoy. Pero ella me dijo, pasá todas, y me empezó a mandar un montón de fotos porque me dijo, si a mí me pasa esto es porque hay un testimonio que hay que contar, ¿sí? Aquí yo tengo una fotito de Maga y quiero que miren su cara y su mano, ¿sí? Porque ella ya no tiene los dedos como los tenemos nosotros, sino que apenas tiene así, y uno de estos síndromes que ella tiene hace que las articulaciones se peguen, ¿sí? Así que ella su muñeca no la mueve como nosotros la movemos y sus dedos prácticamente lo perdió. Yo recuerdo que cuando estábamos en su casa había un movimiento que hacía así y con eso hacía casi todo, ¿sí? Allí, esta es la foto de Maga de hace algunos años atrás, porque así y todo ella fue un buen tiempo secretaria de la iglesia del Bolsón, ¿sí? Y trabajaba para el Señor, y allí con un dedito tipeaba y manda mensajes todavía y notas de audio, ¿sí? Y esta foto me la mandó ella, estas son sus manos hoy. Pero así como la ven con sus manos, hace de todo, ¿sí? Y allí tengo otra fotito de Maga. Pero quiero contarles una cosa puntual de esto. Porque mirán, pastor, ¿por qué muestra esto? Primero, porque Maga me pidió que lo haga. Y segundo, porque yo en los 3 meses que viví en sus casas aprendí mucho. Pero mucho de verdad, queridos hermanos. Porque la enfermedad que ellas tenían les causa un dolor gigante, ¿sí? Por mucho tiempo ella usó morfina, después dejó de usarlo y naturalmente usando los 8 remedios naturales se pudo recuperar y dejar de usar tantos medicamentos, no recuperar porque es una enfermedad que no se recupera. La tuvieron que operar muchas veces de sus pies para que pueda seguir caminando, innumerablemente, porque lo mismo que pasaba en sus manos le pasaba en los pies. Y los días que yo estuve en sus casas aprendí mucho, porque si hay alguien en este mundo que se podría quejar de Dios y de la vida, sería Maga, que de un día para el otro su vida cambió repentinamente. Pero seguramente ella habrá tenido sus luchas con el Señor, sus críticas y sus por qué. Pero cuando yo la conocí una mujer entregada al Señor y confiada. La misma que hablamos hoy, ¿sí? Y que me dice hijo porque yo la considero una mamá lejana. Una mujer que está completamente convencida de que Dios es amor, que vive por la fe y que dentro de lo que puede y está a su alcance hace mucho más de lo que tal vez muchos de nosotros estábamos aquí. Recuerdo que tenía un serio y un grave problema cuando vivía en la casa de Maga, que ella se quejaba por cómo yo hacía la cama. Y entraba a la pieza y decía, Santiago, hacé tu cama. Y yo le decía, pero ya está hecha. Dice, eso no es hacer la cama, eso es cualquier cosa menos hacer la cama. Y entonces yo me esforzaba por hacer la cama bien, pero después cuando salía a trabajar y volvía a decolportar, entraba en la pieza y veía que Maga había vuelto a hacer mi cama porque estaba mal hecha. Y si tirabas una moneda, saltaba de lo extendida y doblada perfectamente que estaba. Ese dobladillo que nunca me salió y esa perfección que yo con mis manos enteritas no la podía hacer, ella la podía hacer. Y la veía a Maga trapeando en su casa. Y hay algo que siempre me acuerdo, que es que los sábados cuando iba a la iglesia yo planchaba la camisa y me la ponía y me decía, Santiago, planchá esa camisa. Y yo le decía, Maga, la planché. No, esa camisa no está planchada, sácatela,
que yo te la voy a planchar. Y entonces, casi sin muñeca, agarraba la plancha y me planchaba la camisa de una manera perfecta. Y yo, cuando la veía a Maga que me entregaba esa camisa perfecta planchada y me la ponía, me sentía mal porque decía, soy un inútil, ¿sí? Lo que a veces nos dicen nuestras mujeres, ¿no, muchachos? Pero sí, había veces que no se levantaba del dolor, pero siempre con una sonrisa, sin quejarse, confiando en Dios. Y hasta el día de hoy transmite ese amor y esa dulzura. Y saben, no importa lo que suceda. Si uno confía en Dios y tiene fe en Dios y acepta el plan de Dios, puede vivir feliz en medio de las circunstancias más adversas. Maga hoy me dijo, contá mi testimonio. Porque si esto me pasa a mí, es porque Dios quiere que alientes a otros en este mundo de pecado, que se puede vivir y tener fe en Dios. Y ella le manda saludos y cariños. Querido hermano, los 3 meses que viví en la casa de Maga y Jorge, me enseñaron que, aunque suceda lo que suceda, aunque pase lo que pase, con todo, yo puedo alegrarme en Jehová, en el Dios de mi salvación, y puedo decir, el Señor es mi fortaleza, y puedo avanzar en este mundo de pecado, y tener la seguridad, como dice el texto bíblico, versículo 19, Jehová es mi fortaleza, Él hace mis pies como de ciervo, en medio de las alturas me hace andar. Y así como las cabras montesas en medio de los ripios que se caen pueden andar firmes, nosotros en medio de este mundo tumultuoso y con preguntas sin responder, podemos caminar en paz y con la confianza de que Dios está al control. Querido hermano, te invito a confiar en Dios, no importa cuál sea tu situación, económica, de salud, tanto física como emocional. Cuál sea tu situación familiar, confía en Dios, entregate a Él. Si tenés preguntas, entregalas en oración. Y cuando te encuentres con Dios, vas a poder vivir por la fe y confiado, a pesar de todo lo que pueda suceder. Podés vivir con la alegría de la presencia de Dios y la seguridad de la salvación y de la vida eterna, porque Cristo muy pronto va a volver. Dios te bendiga. Aunque en esta vida falten riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Alce por el mundo, yo voy caminando, pruebas me rodean y hay tentación. Pero Jesucristo